pueblo querido. Porque allí no puedo más, porque allí no puedo más. Bueno, amables televidentes del programa El Campo, un saludo especial hoy desde la granja, la finca, la campiña al mediodía. Un amigo nos prestó esta finca para hacer un programa, para hablar con unos amigos de la universidad de la importancia que tiene el bosque, de la importancia que tiene que cuidar las fuentes hídricas. A veces no nos preocupamos por esto y seguimos deforestando, y de pronto hay entidades que tienen que supervisar esto y sin embargo no lo hacen. Pero ve uno que ocurren unas cosas. Por ejemplo, me llama la atención hoy que está aquí el profesor Ortiz, es que Corpo Amazonia, si no estoy equivocado, parece que puso mucho problema con el serpentario que tenemos en la universidad por el bien, por la educación de nuestro departamento. No sé qué pasó, pero lo que sí estoy seguro es que desapareció por alguna circunstancia que crearon problema porque existía, porque, bueno, eso se lo preguntaré al profesor. Amables televidentes, esta finca queda precisamente por la vía que de Morelia conduce a Belén, en un sitio que llama El Chocho, la quebrada del Chocho. Mire, por esta hermosa carretera que ustedes están viendo, amables televidentes, hermosísima. Uno a veces critica siempre que los gobernantes no hacen nada, pero algún gobernante tendrá que haber hecho esto tan hermoso, esta vía panamericana, hermosa, que no hay que envidiarle a ninguna de las vías nacionales. Es muy bien delineada, muy bien demarcada, muy hermosa, con todos sus peraltes y demás. Y vale la pena a quienes no salen mucho de Florencia a disfrutarse estos balnearios en Belén, en Morelia, disfrutando esta vía maravillosa. Ya los señores agentes de la policía se han vuelto amables, nos saludan, ya no nos dé miedo venir por acá, que es muy importante venir a este sitio. Profesor Bernardo, de la Universidad de la Amazonia, nuestra universidad, ¿de qué vamos a hablar hoy? Porque básicamente quienes tienen la palabra son ustedes, que saben de esto de medio ambiente. Bueno, don José, agradecerle nuevamente que nos haya permitido estar aquí en su programa El Campo, para llevarle a los televidentes algunos conceptos técnicos, ¿no? Tenemos un equipo aquí multidisciplinario, ¿no? Vamos a tratar los temas específicos de cada disciplina. Pero yo me voy a permitir hablarles un poco de los hermosos paisajes aquí que estamos observando desde el sitio donde estamos ubicados. Y es ese contacto que hay entre lo andino, que es la parte alta, allá la parte de cordillera, donde está el nacimiento de la quebrada La Chocho, que pasa aquí, divide la propiedad acá en este sitio, y el paisaje andino, el paisaje amazónico, ¿no? Nosotros vemos ese plano hermoso que se continúa hasta allá, casi que hasta el infinito. Se nos alcanza a notar la curvatura del planeta allá en el fondo, si lo miramos, ¿no? Y algunos estudios que han hecho en estas zonas de contacto entre lo andino y lo amazónico han dicho que hay una gran riqueza biológica en este espacio, ¿no? En esta franja de contacto entre esos dos paisajes. El paisaje amazónico es un poco más reciente que el paisaje andino, ¿no? He leído algo de eso, no sé qué dice el profesor Fernando Ortiz, pero lo que se plantea en algún texto que leí por allí es que esta zona de la Amazonía fue un gran lago, ¿no? O sea, el mar estuvo acá interiormente y evacuó, rompió allá por el río Amazonas hacia el Océano Pacífico, ¿no? Entonces, estos suelos, estos paisajes fisiográficos que tenemos planos ahí, nos indican de que sí hubo acumulación de sedimentos de un ecosistema hídrico que hubo ahí, y se diferencian perfectamente de lo que es la parte andina, que ha estado en emergencia. Sobre todo estamos en el flanco oriental de la cordillera oriental, ¿no? Y eso hace que estos suelos tengan también contacto con suelos emergidos, ¿no? Suelos sedimentarios que han sido estos con suelos que emergieron de la parte de la altillanura. Entonces estamos en una franja de contacto entre lo andino y entre lo amazónico, pero como hemos visto siempre, los asentamientos se han dado sobre esta franja, ¿no? Entonces es posible que muchas especies, mucha riqueza biológica se haya desaparecido y no se ha estudiado. Usted planteaba, por ejemplo, que las normas que tiene el Estado, con muy buenas intenciones de pronto, ¿no?, para preservar, para conservar especies, algunas veces se meten con los investigadores que lo que quieren es el bien, ¿no?, el conocimiento del medio,
para no deteriorarlo, ¿no? Porque la norma por sí sola no evita que se presente la erosión genética en estas zonas que, como digo, son zonas altamente ricas. Profesor, lo voy a interrumpir, me llama mucho la atención lo que usted acaba de decir. Precisamente la semana pasada, el científico nuestro, Manuel Kim Patarroyo, se encalló por allá, tuvo un accidente en el río Amazonas, y hablaba de eso, que sucede que no se puede seguir haciendo la investigación porque algunos magos de aquí en nuestro país dijeron que los micos que ellos utilizan para el ejercicio que vienen haciendo contra la malaria, que se han cruzado la frontera, unos del Perú y otros del Brasil, y entonces han creado una polémica que realmente no tiene justificación, ¿cierto, profesor? Y yo creo que lo que yo decía al comienzo con algunas cosas que los profesores, los científicos, los investigadores quieren hacer, y llega alguien y pone el obstáculo, pone el palo en la rueda y obstaculiza todo. Sin embargo, lo que miramos y lo que decía anteriormente es que si miramos ese plano que tenemos ahí, aquí a corta distancia, desde este privilegiado sitio donde estamos ubicados, hemos visto que eso estuvo cubierto por bosques allá, muchas especies animales, vegetales, de microfauna en esos suelos, que si los vemos ya hay calvas ahí en esos paisajes. O sea, procesos altamente erosionados, ¿sí? Mucho se ha perdido allí, pero la norma está, ¿no? Entonces, lo que usted plantea, por ejemplo, con las investigaciones del profesor Patarroyo, ¿no? Él está utilizando unas especies de monos para tratar de desarrollar una vacuna contra el paludismo, contra la malaria, que va a beneficiar al hombre, ¿no? Sin embargo, las comunidades indígenas también utilizan esos monos para su alimentación. Entonces es como una contradicción que se presenta ahí entre la normatividad y la intencionalidad que tienen los científicos para el conocimiento de su medio, ¿no? Correcto. Bueno, profesor, escogimos este sitio primero para mostrar el paisaje, claro, hermosísimo, pero de pronto a mí me parece más hermoso si tuviéramos la oportunidad de apreciarlo cubierto todo de árboles, porque aquí en esta finca precisamente se han dejado varios sitios cubiertos de árboles, y en la finca del frente aquí lo que podemos ver, allí el vecino de esta finca ha dejado que los árboles nativos de la región vuelvan a crecer, y se ha vuelto un bosque secundario, digámoslo así, que en este momento es muy importante porque han regresado muchos animalitos allí, hay mucha flora y está hermoso. Entonces yo no sé si de pronto, ¿qué piense usted con relación a la persona que el profesor Ortiz me decía ahorita? Hombre, José, pues usted le pega un machetazo a ese arbolito y no entiende que hace 5 años o 6 años empezó a crecer, y que posiblemente ese árbol que tiene determinado tamaño tenga 80 años ya de estar allí, y llega alguien con una motosierra y lo acaba. Sí, la naturaleza definitivamente busca su equilibrio permanentemente, ¿no? Entonces, si usted deteriora un ambiente de estos, lo deja naturalmente y ella busca recuperarlo, pero requiere años. O sea, los bosques que encontraron los primeros colonos que llegaron aquí eran bosques de formaciones milenarias, ¿no? Sin embargo, vienen y en 3, 4 años los tiran al piso, se deteriora todo un ambiente. Pero si usted lo deja ya, como el vecino que usted está hablando, el señor Salazares, Don Henry Arango. Arango el señor Arango, dejó en descanso allá naturalmente, seguramente eran algunas praderas ya antiguas allá. Y miren ustedes cómo se ha recuperado especies que quedan ahí en latencia en el suelo, semillas, que cuando se dan las condiciones brotan. Nosotros tenemos unas condiciones altamente favorables para que haya exuberancia vegetal acá, y por lo tanto animal, porque la cadena de vida es esa, ¿no? Los vegetales y los animales. Tenemos las condiciones aquí porque tenemos alta entrada de energía y gran cantidad de agua, ¿no? Una precipitación. Eso da las condiciones para que la naturaleza se reacomode rápidamente, pues rápidamente en términos de tiempos naturales, ¿no? No de hoy a mañana. Correcto. Pero en corto tiempo, en años, ya vamos a ver nosotros que ese paisaje puede tener ahí el que estamos observando, dice usted, tiene unos 15 a 20 años, que para nuestro modo de ver es un tiempo relativamente corto, pero mire cómo está la exuberancia ahí de las especies, ¿no? Bueno, profesor, vamos a tener la oportunidad de ir más al fondo en el bosque para que veamos dónde nace el agua. Posteriormente bajemos a la quebrada, y de pronto usted, que lleva mucho tiempo en el Caquetá,
conoció en algún tiempo la quebrada del Chocho, que era una quebrada donde podíamos nadar y pescar. Hoy aún hay peces y hay charquitos pequeños. La idea de los que viven por acá es de conservar la flora, la fauna, para tratar de conservar el agua allí también. De pronto de alguna manera nos va a servir. Yo quiero hablar con el profesor. Permítame, profesor, por favor. Bueno, con el profesor Fernando hemos tenido la oportunidad de viajar ya más de una vez. Incluso estuvimos en Solano, por allá, viendo ese majestuoso río Caquetá, aprendiendo de usted. Es una persona bastante inquieta y siempre nos ha dado su conocimiento a través del programa El Campo a los estudiantes y desde luego a todo el Caquetá, porque es que algunas personas me dicen, no, pero es que el programa El Campo, eso es para la gente del campo. No, es al contrario. Nosotros venimos al campo a llevarle la información a la gente que está en la ciudad y que no tiene la oportunidad de conocer. Y conocer esos paisajes, esos ríos y esa gente como usted, profesor, que nos atiende y que nos enseña. Lo que nos puede enseñar con relación a lo que vamos a ver hoy. Gracias, don José, agradecerle de nuevo esa invitación. De verdad que el programa de hoy va a ser muy bonito, lo estoy viendo ya, tenemos un paisaje muy hermoso acá. Bernardo lo decía, estamos entre los Andes y la parte amazónica. He de resaltar de que estamos ubicados exactamente en uno de los bosques más hermosos que tenemos nosotros, que son los bosques de conservación, para poder que las fuentes hídricas en el Caquetá sigan fluyendo con sus contenidos normales en agua, ¿no? Pero desafortunadamente hay algunos predios que han sido totalmente modificados y que han venido alterando los ecosistemas. Aquí yo noto que si nos ubicamos un poquito en el espacio y en el tiempo y el estudio que se da, nosotros estamos en un gran bioma, el gran bioma de las selvas húmedas tropicales, en este caso la Amazonia. Y en esta parte de la Amazonia, que es la Alta Amazonia, tenemos de interés estos bosques andinos, porque desde la vertiente oriental hacia el lado derecho de la cordillera es la que nos drena todas las aguas para enriquecer las aguas del río Amazonas como tal. Veo que hay especies que en este momento, por el solo hecho de dejar los suelos abandonados, quietos, están haciendo una sucesión natural, una regeneración natural, que está permitiendo que se recuperen estos suelos, ya lo decía Bernardo, para que haya un equilibrio biológico de las especies. De hecho, nosotros en esta grande Amazonia, todos nuestros suelos, cuando quedan denudados, cuando los tumbamos, acabamos con el bosque natural que había, por fortuna en el suelo quedan las semillas allí inmersas. Cuando ellas consiguen el clima ideal, entre ellas temperatura, luz, calor, viento y demás, eso permite que muchas semillas emerjan, y las primeras en emerger siempre son las gramíneas. Por eso nosotros vemos grandes pastizales en un inicio, pero después vemos especies como estas pioneras que van saliendo, como el punta de lanza, como en el caso de la Clidemia hirta o del azulejo, y otras especies afines a que van allí, el rabo de zorro. Profesor, perdón, ahí estamos mostrando el puntelanza. ¿Y cuál es otro usted que conoce, profesor? Punto de lanza o lacre, que llama el azulejo, en este caso el solito que vimos hace rato, vimos allí el rabo de zorro y otras especies que ya van empezando a emerger porque las gramíneas le permitieron condiciones de luz y temperatura y humedad al suelo. Entonces ellas emergen. Cuando ellas emergen, dan pie para que en el tiempo, porque esto de sucesión hablamos, este es un proceso dinámico en el tiempo, en el cual las especies van saliendo para... Profesor, aquí me llama la atención algo, es decir, nos falta conocimiento porque, por ejemplo, yo en la finca de mi papá veía un puntelanza y lo tumbaba porque mi papá no quería el puntelanza, veía el azulejo y lo tumbaba, pero sucede que eso tiene una función en el terreno que hace que otras especies emerjan, ¿o qué es lo que ocurre? Además de la parte biológica y ecológica, el punta de lanza es una especie que contribuye en el punto de vista, ustedes ven que el lacre, cuando escuchamos el lacre para sellar sobres, ese contenido es precisamente extraído de esa especie. Es una goma que sirve para sellar, entonces también sirve para la parte productiva. Sin embargo, en la parte ecológica es muy necesario porque él empieza a emerger y empieza a dar condiciones de sombrío al suelo, condiciones de humedad y temperatura diferentes al de la gramínea, para que emerjan otras especies que son las especies blandas o semiblandas de 10 a 15 años de sucesión. Después de que surgen esas de 10 o 15, como en el caso de estos yarumos, empiezan a surgir entonces otras especies, como en el caso de las medianas maderables o maderables duras, que son las de 20 a 25 y 30 años. Hasta que por fin, al final de esa sucesión, en 20 años, en 80 a 100 años, el bosque ya está formado totalmente maduro. Como vemos allí, el de
de Henry Arango, el bosque aquel que las dejó, que tiene aproximadamente 20 años, ya se ve un bosque que está empezando a tener forma, estructura como un ecosistema de montaña, ¿no? Profesor, este bosque que tenemos acá, usted que conoce, yo no sé qué edad pueda tener ese bosque, pero ¿cómo lo ve usted? A ver, si no ha sido tumbado, pues hablamos de un bosque primario, un bosque que está en condiciones ideales. Estos suelos de acá de la cordillera oriental son suelos más bien, como dice Adirso Cerrado, suelos pobres, suelos ricos. Son tan ricos que hay tanta vegetación, pero pues en el fondo, en el suelo no hay muchos nutrientes. Sin embargo, esas especies consiguen darse. Allí vemos una cantidad de especies, una diversidad biológica impresionante. Creo que siempre se habla de aproximadamente unas 150 hasta 300 especies coexistiendo en un ecosistema de cerca de 1 hectárea. Son importantes porque mantienen los cursos hídricos o mantienen el equilibrio para que las aguas estén allí. El hecho de haber sombrío y de que la luz solar no penetre directamente sobre el espejo de agua hace que haya menos evaporación y por lo tanto las aguas se conserven. Bueno, profesor, precisamente lo quiero invitar ahorita a dentro de la montaña para que veamos dónde nace el agua, dónde está el agua, y que de pronto uno ve el microclima que es totalmente diferente. Aquí estamos a la intemperie y podemos decir que estamos a unos 28 o 30 grados de temperatura, y al ingresar dentro de la montaña, lógico que se va a amainar un poco el calor, y aparte de eso vamos a tener la oportunidad de ver esa fuente hídrica que podemos consumir el agua en una temperatura mucho más fresca que la que tenemos a temperatura ambiente en una casa. De hecho, por eso es importante mantener los bosques, que la gente que está acá en la parte alta, inclusive la de la parte de las sabanas amazónicas, o que nosotros decimos en esta parte del Lomerío hacia abajo. Definitivamente, si nosotros no mantenemos los bosques, las aguas van a mantener el equilibrio, porque ustedes saben que precisamente a partir de los árboles, de las plantas, es que se hace la transpiración y se hace el mantenimiento normal, ¿cierto? Para que surjan las nubes, para que vuelva y caiga el agua al suelo, para que el suelo recircule, para que los nutrientes tengan la capacidad de hacer intercambio catiónico para que las plantas la puedan retomar. En ecosistemas, hablando de ecología, es tan importante mantener el equilibrio, y para ello hay que sostener los ecosistemas. Profesor Ortiz, yo quiero que los televidentes vean algo y usted nos acompañe diciendo algo. Es que yo quiero mostrarle a los televidentes que aquí hay una vega. Aquí estamos en el Lomerío, en la parte de la pata de la cordillera suroriental, si no me equivoco, oriental. Parte oriental, sí. De la parte oriental, y si ustedes ven, amables televidentes, profesor, note que en esa vega de allá hay muchas personas conscientes que se concientizaron ya de la importancia que tiene el bosque, y vemos cantidad de árboles nuevos allí, no sé si sean nativos, pero lo importante es que esa vega, que en algún momento verde se ve hermosa, pero ahorita ya se ve con bienestar para los animales. Es importante que la gente está tomando conciencia, porque el programa El Campo precisamente es para eso, para decir si estamos mejorando o estamos en lo mismo. Creo que estamos mejorando, profesor. De hecho, sí, ya hace unos 20 años para acá, desde que se ha venido trabajando bastante la parte ecológica, la parte ambiental, las instituciones hemos tomado de lleno ese trabajo de poder llegar a la gente. Hoy no hablamos de concientización, hablamos de sensibilización, y hemos notado que la gente acá, la gran mayoría, exceptuando los colonos que están en las zonas de frontera, en las selvas nuestras, que son los que vienen talando, pero aquí ya la gente ha empezado a tomar un trabajo muy diferente de enriquecimiento de los suelos, de mejorar esos bosques, de dejar que haya sucesión natural para que pueda enriquecerse y mejorar los suelos. Todo eso lo vemos. La verdad es que no necesitamos introducir especies, aquí mismo están las especies nativas, que son las que requerimos para, como fortaleza, de mejorar estos ecosistemas. Bueno, profesor Bernardo, después de venir allí de la parte descubierta, donde no hay bosque, ¿usted nota algún cambio acá? ¿Y usted? Bueno, sí, nosotros miramos que la temperatura nos varía bastante, ¿no? Hay baja la temperatura, ¿por qué? Porque hay un efecto de evapotranspiración, aquí hay más humedad en este ambiente que la que hay a plena exposición, ¿no? Las especies cumplen esa función ecosistémica en lo que tiene que ver con la regulación hídrica, ¿no? Que es hacer que cuando el agua precipita o cae en este paisaje, haya la posibilidad de percolar o de entrar allá a los intersticios del suelo
por esa capacidad de almacenamiento que aumentan las raíces de los árboles, de los arbustos, de las plantas de sotobosque. Y al mismo tiempo ellas hacen eso para tener la posibilidad de extraer ese líquido, esa agua, para traslocar todos los minerales que necesita la planta y llevarlas a sus partes superiores, ¿no? Y en ese proceso de respiración se libera agua al ambiente, por eso la humedad ambiental aquí es mayor que estando allá a plena exposición, donde hay son solamente gramíneas, pero la radiación solar penetra directamente. Aquí tenemos una radiación difusa entrando aquí al medio y usted siente que el calor es diferente, o sea, la temperatura mejor es diferente, la sensación térmica a la que teníamos anteriormente, ¿no? Profesor, importante ya que estamos en este bosque, de ver la cantidad de árboles que hay, como lo dijo el profesor Ortiz al comienzo. En esta parte los árboles no son muy grandes, los árboles desarrollados en su fuste y demás es en la parte plana abajo, pero sin embargo vemos árboles aquí de un tallaje inmenso que con toda seguridad tienen muchos años y que posiblemente irresponsablemente uno por ignorancia también los destruya en un momento con un machete, una motosierra, sin entender que para formar este bosque se requiere de mucho tiempo. Sí, la vegetación que se da en un paisaje depende mucho de muchas variables, ¿no? Sabemos que un ecosistema cuando está en equilibrio está interactuando con suelo, con atmósfera, con todos los elementos que tiene el clima también, como la temperatura, como la humedad relativa, como la parte de evaporación directa del agua que tiene el suelo, ¿no? Y también tiene que ver con algo físico, o que estudian los físicos de suelo, que es la profundidad efectiva del suelo, ¿no? La profundidad efectiva es la capacidad que tiene el suelo de dejar penetrar raíces allá al fondo, ¿no? Si el material parental o el material origen de ese suelo está superficial, no vamos a encontrar especies de gran volumen, porque físicamente no se pueden sostener allí, ¿no? Entonces, esa capacidad o profundidad efectiva que tienen los suelos me da para que no, por lo menos en este sitio, vemos fustes muy pequeños, no vemos grandes. Pues, sin embargo, esto es un bosque secundario, ¿no? Son especies que aún están en etapa de crecimiento, pero muy seguramente no vamos a encontrar árboles altamente corpulentos. Profesor, déjeme que lo interrumpa porque es que yo quiero, permítame, Tania es una profesional de la Universidad de la Amazonia, hija de precisamente del doctor Bernardo, como él ya está a puertas de pensión y de doctorarse, entiendo. Él es candidato a doctor, ya lleva como sus 20 años, doctor, ojalá se doctore. Y permítame, bióloga, Tania, usted es una persona profesional de la Universidad de la Amazonia y entiendo que está haciendo una maestría, lo que nos pueda enseñar con relación a estos bosques y la importancia que tiene de cuidarlos, porque sobre todo cuidar nuestras fuentes hídricas es importante para los televidentes de esta ventana productiva. Sí, señor, gracias por la invitación. La importancia que tienen los bosques radica de muchas maneras. Los bosques son importantes porque ellos albergan gran diversidad en cuanto a flora, fauna, porque esta diversidad tiene de alguna manera una interacción entre ya sea planta, animal. Estos factores son muy importantes a la hora de polinización, de dispersión de semillas. Es muy importante también a la hora de recuperar fuentes hídricas porque las fuentes se mantienen, los árboles mantienen las fuentes hídricas porque evitan la erosión, los procesos de deslizamientos. Entonces, de muchísimas maneras es importante. También es importante porque los bosques nos generan servicios ecosistémicos, diferentes servicios ecosistémicos, entre los que podemos encontrar las plantas, los animales también nos ofrecen, como ya había mencionado el profesor, la posibilidad de hacer estudios para encontrar curas a enfermedades. Nos ofrecen también servicios como
se pueden utilizar como turismo, son altamente, dan una gran ventaja económica. Perdón, le interrumpo. Hablando usted de esa parte ecoturística que dicen del ecoturismo, es mucho más sabrosito, digámoslo así, de una forma, en mi forma de decirlo es disfrutarse un paseo ecológico por esta montaña donde no nos pega tan fuerte el sol, que hacerlo directamente allá en el potrero donde de pronto nos vamos a quemar con los rayos solares. Aquí lo hacemos muy rico, de verdad. Tania, vamos a ir ahorita a la montaña donde usted dijo algo muy importante. Los árboles nos mantienen la fuente hídrica en mejores condiciones, aparte de eso el agua fresca. Y el encargado del agua, de traer el agua, era el doctor Bernardo. Papá, como no la trajo, vamos a ir a tomar agua allá. Pero yo quiero, perdóname que le diga, darle importancia precisamente a usted como profesional joven, para que le diga a la gente lo que acaba de decir. Cuidemos, mire, muchos profesionales quieren ser médicos, quieren ser otra cosa, pero usted siguió la carrera de su padre por el mismo lado, precisamente para seguir cuidando lo que tenemos. Y quiero hablar con otro joven que está acá, permítame, Tania. Venga, Juan Carlos, para acá. Juan Carlos es otro muchacho que nos acompañó hoy aquí. Él estudia periodismo precisamente en Neiva. Él es un poquito tímido, vea, él ya sonríe. Pero lo importante, y no lo vengo a rajar acá, vengo a decirle, compañero, colega, que vamos a hacer de los mismos, ¿qué importancia tiene para usted las fuentes hídricas? Bueno, pues las fuentes hídricas pues son demasiado importantes, más que todo en estas zonas donde dependemos mucho de bosques y eso, y pues sabemos que donde hay agua pues hay vida, y pues del agua pues nacen los cultivos alrededores, crecen árboles, también hay pues animales que vienen a vivir a esos ecosistemas, entonces el agua aporta un ecosistema muy importante pues para esta zona. Bueno, y también agregarle algo más, usted que está en la ciudad y que de pronto uno ve en la calle a veces personas que arrojan la basura a la calle, sin entender que esta bolsita plástica se demora muchos años en acabarse, y va a la fuente hídrica, no la deteriora, mata a los animalitos que están allá, los peces. Entonces de pronto un consejo para la gente que es irresponsable con el medio ambiente y que sigue botando la basura a la calle sin entender que hay un recipiente. Mire, si usted no puede echarse la basura al bolsillo, pues entonces busque un sitio donde dejarla, pero no es irresponsable con el medio ambiente. ¿Qué piensa, qué consejo le da a esas personas que aún siguen botando basura a la calle y sobre todo que no tienen la precaución de pasar la calle por la esquina? Pues yo le aconsejo a la gente que pues que deje de ser egoísta, porque al fin y al cabo actualmente no nos afecte tanto, pero a futuro pues nuestros hijos, nuestros nietos van a vivir en un medio ambiente muy contaminado donde pues, el agua va a escasear y los cultivos y todo eso por culpa de los errores nuestros, de la basura. Perfecto. Entonces, bueno, y ya aquí en el bosque con estos profesores maravillosos que nos están enseñando, porque uno de pronto habla ahí de cualquier manera porque uno es hijo de campesinos y porque se ha disfrutado el bosque, pero ya técnicamente como ellos lo hacen, es importante, no solo para la academia, para la gente que está estudiando y está aprendiendo, sino para nosotros los que no nos educamos bien como debe ser, que este árbol que está aquí atrás, que tiene por lo menos 40 o 50 años, llega un irresponsable y con un machete lo tumba en 5 minutos. Entonces, la temperatura que está sintiendo acá, me imagino que es totalmente diferente a la que estaba sintiendo afuera en el potrero. sí, claro, pues ya la deforestación hace que el sol aumente más, y pues en este pedazo que está bastante que tiene bastante sombra, pues gracias a los árboles, pues mejor no cortarlos porque la deforestación jode mucho y bueno. Perfecto. Bueno, vamos a seguir caminando, los invito muchachos para que sigan. Y precisamente estoy entrevistando aquí a Tania, que es una profesional muy joven, para que nos animemos a hablar bien de nuestra universidad, cómo va a ser posible que algunos profesionales de acá, caqueteños, que porque estudiaron en otra universidad van a hablar mal de la de nosotros. Es nuestra universidad, patrimonio nuestro, que la queremos. Este jovencito que está estudiando también, que los muchachos, que todo el mundo nos aliemos y que hagamos equipo para cambiar nuestra forma de pensar, porque yo estoy totalmente convencido que si podemos cambiar la forma de pensar, es posible que cambiemos la forma de actuar. Profesor Bernardo, algo que se le haya quedado entre el tintero mientras continuamos, porque vamos a ir a la fuente hídrica, para que los televidentes vean dónde sale el agua, dónde nace esa fuente majestuosa de agua pura y limpia, que afortunadamente dentro de la montaña es potable, la podemos consumir, y que solamente la enmugramos nosotros mismos, sin entender que más abajo, porque aquí comienza la pata de la cordillera, aquí estamos en la pata de la cordillera, y todas las personas que están de aquí para abajo
tienen que consumir el agua que nosotros le ensuciamos, que le enmugramos. No sé, profesor, ¿qué consejo le puede dar usted a las personas para que cambiemos la forma de pensar y entendamos que es necesario pensar en el prójimo para que todos vivamos bien? Bueno, José, sí, todos sabemos que el agua es parte fundamental de la vida, ¿no? Más del 80% de los organismos vivos son compuestos por agua. Ese recurso en esta riqueza biológica que tenemos nosotros aquí en estos bosques. Si no existiera agua, no existía vegetación. Porque como le dije inicialmente, el agua hace la parte de traslocar o transportar esos minerales desde allá, desde el suelo, lo profundo del suelo, o bombear esos minerales por esa agua hasta la parte alta. Si usted tiene un árbol de 60 metros, mire que es por el agua que esos minerales suben a esas alturas, ¿no? Por un efecto físico que se llama la capilaridad de los vasos, asciende y al mismo tiempo lleva los minerales que ellos necesitan en las flores, en los frutos, en el fuste, en las ramas, en las hojas, para que exista esa vida. Entonces, interpretando ese sentir, tenemos que conservarla, ¿no? Entonces, usted decía, si nosotros nos preocupamos por conservar el agua hasta nuestra casa, pues evitemos que de ahí para abajo vaya contaminada, porque el vecino allá también necesita agua pura. Y el legislador es muy sabio en eso, dice que usted nunca puede interrumpir un curso de agua en un sitio para usufructuarlo usted solamente, porque el agua es un bien público, ¿no? Bueno, no me quiero salir de aquí de la montaña para ir a otra montaña hermosa donde está la fuente hídrica sin escuchar el concepto del profesor Fernando Ortiz, que es muy valioso y que él tendrá, por alguna circunstancia nos invitó a este bosque maravilloso. Profesor Fernando, lo que le aporte, es decir, yo creo que usted me ha entendido lo que yo quiero hacer con el programa El Campo, es que cada uno aporte su conocimiento para que todos aprendamos. Sí, señor. Es lo siguiente, ya que estamos dentro de este gran ecosistema de montaña, de bosque húmedo tropical, es bonito entender de que aquí, para poder que se den las interacciones biológicas, para poder que haya equilibrio, es necesario entender que aquí existen varias estratificaciones. Las estratificaciones en nuestros bosques húmedos permiten la cantidad de diversidad biológica que confluye en ellas, ¿sí? En ese caso tenemos dos tipos de estratificaciones, la horizontal y la vertical. Tenemos el estrato regenerativo superior y el estrato regenerativo inferior. Los dos estratos son claros para que hayan interacciones. En los estratos superiores, que es el dosel, el subdosel, los árboles de mediano porte, allá en esas estratificaciones confluyen especies distintas a las que pueden coexistir en esta parte del estrato regenerativo inferior. Entonces es interesante entender por qué la diversidad biológica es tan alta en nuestros bosques, porque nosotros tenemos hasta 6 tipos de estratificaciones. En este caso, en el dosel siempre confluyen todas las especies que reciben energía solar directamente para poder, o sea, los autótrofos. O sea, aquí la parte alta de este la árbol, parte alta, la parte que está expuesta al sol. Sí, mira, ahí televidentes, ustedes pueden ver la parte de los árboles más altos, que son los que, es de lo que habla, profesor. Sí, en ese caso, esos árboles más altos son de hojas más pequeñas, de hojas más gruesas, para poder recibir la energía solar 100%. Sí. Ellos se encargan de que toda esa energía acumulada pueda fluir dentro del ecosistema. ¿Y después cuál sigue? Después sigue el subdosel, que son árboles de mediano, pero allí van a coexistir otras especies. Luego existen unos más bajos donde están las bromelias, donde están otras especies que necesitan más humedad. A ver, profesor, que le interrumpo, discúlpeme. Aquí es donde ya vemos los árboles de las hojas más grandes. ¿Por qué razón? Las hojas anchas están en el estrato regenerativo inferior debido a que, como estas que están, porque la intensidad lumínica no alcanza a llegar sino al solo el 5% aproximadamente acá. Necesariamente las especies han hecho mecanismos de defensa muy bonitos y en este caso las hojas son más anchas para recibir mejor la energía, que es muy poca la que llega aquí.
Bueno, importante que ya estuvimos en la parte de la montaña mostrando lo importante que es la montaña para el medio ambiente, para el ecosistema. Y pues qué maravilloso que estos dos profesores de la Universidad de la Amazonia, nuestra universidad, nos hayan acompañado para enseñarnos, porque lo importante es que, aunque todo el programa no lo vamos a entender, cada mensaje cada clip, digamos, que se dice aquí es con el propósito de enseñar y de aprender. Ojalá que de pronto yo, con mi conocimiento empírico al pie de estos dos grandes profesores, porque Bernardo es uno de los creadores del programa de la agroecología, ¿eh, profesor? Ingeniería agroecológica. Ingeniería agroecológica, sí, eso sí me consta. Él no es caqueteño, pero es hijo adoptivo del Caquetá. Y lo que más me gusta de Bernardo es que ha venido acompañando en este proceso educativo, es porque él tiene sentido de pertenencia y amor por esta región. Y eso sí que es importante, que empecemos a hablar bien. No tenemos por qué andar hablando mal, y mucho menos de la región, de los amigos. Yo hablando mal del amigo con otro amigo, eso me queda sumamente mal. Profesor, después de venir allá de la montaña y ver ese bosque maravilloso, estamos ya en la fuente hídrica, en la quebrada del Chocho, que de luego se ha disminuido notablemente. Estamos en verano y está un poco baja, ella no es así tan bajita, pero entiendo que esto fue una fuente hídrica bastante importante en la región, ¿verdad? Bueno, observando el paisaje fisiográfico que se tiene aquí en el sitio, si nosotros observamos allá, seguramente van a hacer algunas tomas allá del horizonte allá. Es una cuenca un poco redonda. Sí, señor. Son cuencas que son de alta torrencialidad, y este material de arrastre que se encuentra acá es producto de ese tipo de cuencas, ¿no? En parámetros de morfometría de cuencas se habla del tiempo de concentración, y cuencas que son así de ese tipo circular tienen tiempos de concentración muy altos. O sea, tiempo de concentración se mide como parámetro morfométrico de la cuenca en una gota que cae en la parte más extrema de la cuenca y llega al punto diaforo, ¿no? Entonces, si es circular, todas esas gotas se concentran rápidamente en ese sitio, por eso son altamente torrenciales y por eso traen este tipo de arrastre, ¿no? Son cuencas que merecen ser conservadas allá en sus partes altas, ¿no? El conservar el bosque natural allá, eso hace parte de ese ciclo hidrológico que es lo que alimenta esta corriente aquí, como donde estamos parados. Vemos que hemos estado en una etapa de verano bastante fuerte, pero aún circula un buen caudal aquí por el cauce. Y si observamos allá este playón pequeño que se ve acá, hay bastante material de arrastre, material o canto rodado que se llama, que se ha acumulado aquí en este sitio. Seguramente aquí hay una curva que hace la quebrada, y por eso se acumula ese material que ha arrastrado. Esto nos indica, ese material fino, que hay desprotección en las partes altas de la cuenca, ¿no? Entonces, ojo con eso. El agregado aquí de la finca nos comentaba que es una corriente bastante productiva biológicamente. O sea, hay muchas especies ícticas que sirven de alimento para la región acá, de los usuarios de toda esta parte de la ribera de esta quebrada La Chocho, ¿no? Lo otro que les comentaba es si nosotros seguimos ascendiendo por la corriente, vemos que va disminuyendo cada vez que vamos ascendiendo, ¿no? Cada vez que nos alejamos del nacimiento se va haciendo mayor el caudal. ¿Por qué? Porque las especies, como lo explicábamos arriba, estuvimos ahora a 340 metros en el 10 del mar. En este momento aquí estamos a 275 metros, o sea, bajamos bastante. Sin embargo, sentimos la temperatura, ¿no? La sensación térmica que tenemos aquí es casi similar allá donde estaba el bosque. Una recomendación también, hombre, para la gente del campo. Mire, estos arbolitos que naturalmente se dan acá, porque la semilla se esparce, la esparce la misma corriente, son unas guamitas, lo llama los carbones, ¿no? Si ustedes observan allá el cauce, vemos que la raíz amarra bastante el talud del cauce. Sirven para conservar y que la corriente no se explaye, ¿no? Importante que conserven esas especies, no las talen, no las tumben, porque cumplen una función sistémica o ecosistémica bastante interesante.
Bueno, amables televidentes del programa El Campo, qué maravillosa experiencia que hemos tenido hoy. Cuidar el ecosistema y cuidar de que de pronto los bárbaros que vienen a matar los animalitos aquí en esta finca está totalmente prohibido. Deforestar, matar y acabar. El que quiera comer carne tiene que irla a comprar al pueblo. A Juan Carlos, que nos acompañó también, futuro profesional del periodismo, que nos va a acompañar. Él está haciendo sus primeros pinos, ya está en tercer semestre y hoy votó sobre todo esa parte de la timidez y le dimos la patadita de la suerte hoy aquí en este programa. Profesor Bernardo, usted siempre se ha caracterizado por esa gentileza de pronto dejar de lado sus quehaceres y acompañarnos en este programa, que es un programa educativo, que un programa que busca siempre dejar una enseñanza. Y desde luego hoy usted no pudo aflorar todos sus conocimientos, pero lo que le pueda de pronto decir más a los muchachos, a la gente que quiere de pronto el cambio en beneficio de la región y de quejarnos menos, porque mantenemos a veces quejándonos de todo, siempre creyéndole lo que nos dicen, pero la situación, cada uno es dueño, es el arquitecto de su propio destino, uno tiene que edificarse, tiene que siempre estar mejor. Y viendo esa carretera tan linda que nos veníamos precisamente viéndola ahorita, con una marginal de la Selva Bella, ¿cómo es posible que el campesino vaya a estar pensando en vender su finca, en vender su granja, cuando van a venir otras personas a aprovechar lo que han hecho toda la vida estos campesinos de la región? Tenemos es que organizarnos y entender que las fincas hay que convertirlas en empresas productivas, sostenibles, y unirnos entre todos, y como aquí con estos profesores, aprender de los unos y crecer, cambiar nuestra forma de pensar. Profesor, ¿qué se le ocurre para despedir el programa? No, simplemente se me ocurre, don José, que cada uno de nosotros debemos aportar un granito de arena para conservar este planeta Tierra. Cada ejercicio de conservación que hagamos en cualquier punto del planeta donde nos encontremos, estamos aportando a esa sostenibilidad de esa biosfera, que es lo único que tenemos para vivir. No podemos ir, y varias veces lo he dicho, no podemos ir para la Luna, para Marte, por allá, porque no hay condiciones de vida. Entonces, sostenemos estas condiciones de vida produciendo con sostenibilidad. Profesor Fernando, gracias por su compañía, de verdad maravilloso. Tenemos pendientes los dos un programa de serpientes, porque usted fue la persona que manejó el serpentario de la universidad durante muchos años. No sé si usted me puede decir por qué desapareció, pero yo sí tengo mucho malestar de que haya desaparecido, porque es algo científico, algo que usted siempre puso hasta en peligro, en riesgo de muerte su vida, porque tratar unas serpientes venenosas, eso no lo hace cualquiera, y usted lo hizo muchas veces para decirle a la gente: mire, de aquí sacamos el suero antiofídico, esto no lo tenemos para torturar las serpientes, es en beneficio de la sociedad. Bueno, ya que habla del serpentario, simplemente acoto lo siguiente. La Corporación para la Amazonía y la Universidad de la Amazonía acordamos cancelar la licencia ambiental debido a los inconvenientes que estábamos manejando, a algunas cuestiones que tienen que ver con la salud, con la parte biológica, y la verdad pues que no hubo otras personas que de pronto continuaran con el proyecto. En el caso mío me enfermé y no fue posible continuar allí, pero tenga la certeza de que este tipo de proyectos son necesarios para mantener en la humanidad por lo menos las condiciones de salud que se requieren. Siempre hay accidentes ofídicos y el único remedio es el suero antiofídico. Entonces, mantener serpientes venenosas para poder mantener un pool de veneno que ayude a hacer el suero antiofídico. Con respecto ya aquí a la invitación de hoy, tengo por invitar a todos los pobladores de aquí, de esta vereda y de acá de La Chocho, felicitarlos primero de todo porque veo que hay regeneración natural, hay sucesión ecológica, han dejado que muchos de estos suelos se estén recuperando, ya se ven los bosques como tal, se ve el enriquecimiento de las aguas, de los mismos bosques, de manera que una bonita labor ecológica que vienen haciendo. Y la otra es que por lo menos aquellas personas que no han empezado tengan en cuenta de que si empiezan a entender de que nosotros mantenemos especies, que tenemos un banco de germoplasma nativo aquí, no necesitamos traer nada de afuera, simplemente dejar abandonado un tiempo el espacio, el suelo como tal, que ahí empiezan a surgir las especies. Y por lo tanto vamos a mantener un ecosistema rico en especies de flora, fauna y en las partes hídricas. Muchas gracias, profesor Fernando, de verdad que pues yo creo que 7 años del programa El Campo al Aire, algo se nos debe haber quedado grabado para mejorar, y llevamos mucho tiempo insistiendo en eso que usted acaba de decir, en mejorar las fuentes hídricas, conservar los bosques, lo que usted dijo de
de hacer que se regenere naturalmente el bosque, que me parece muy sencillo, como usted lo dijo, profesor Bernardo. Usted nos ha servido también muchísimo a nosotros. Muchas gracias a la Universidad de la Amazonia, nuestra universidad, que nos aliamos con ellos. Yo quiero hacerle una invitación a la Universidad de la Amazonia desde acá. La universidad tiene un medio de comunicación o dos medios de comunicación, sobre todo el de la parte televisiva. Ellos tienen que entenderlo, entienden que tienen un nicho del mercado, yo tengo otro nicho y todo el mundo tenemos diferentes partes del mercado que nos ven. Y yo creo que si nos aliamos y mostramos lo que ustedes hacen y lo que nosotros hacemos, posiblemente le vamos a hacer mucho bien a la región. Profesores, muchas gracias. Tania, muchas gracias. Edwin, muchas gracias. Juan Carlos, muchas gracias por venir. Y de verdad que debo despedir el programa hoy desde acá, aquí, con esta fuente hídrica maravillosa, majestuosa, que estamos en pleno verano y vea, disfrutamos del agua fresca, potable, limpia. De pronto el ejemplo no sea el más correcto, que estamos despidiendo desde dentro de la quebrada, pero el profesor Fernando sabe que cada 16 kilómetros el agua se purifica sola, entonces no le estamos haciendo ningún daño a la sociedad que tiene que consumir el agua más adelante. Amables televidentes, los invito para que nos vean todos los lunes a las 6:30 de la tarde, con repetición los domingos a las 8 de la mañana por TV5, nuestro canal, el canal de Ver, el nuestro. Y a través de nuestra página web, www.elcampocaquetá.com, en todo el mundo. Entonces, desde este bosque maravilloso, con esta fuente hídrica lindísima también, y con estos amigos majestuosos que sacaron de su tiempo para mostrarle a ustedes, amables televidentes, lo importante que es conservar no solamente el bosque y las fuentes hídricas, sino conservar todo el ecosistema en un nivel de equilibrio maravilloso para vivir en paz y en armonía. Entonces, desde este sitio tan lindo, nos despedimos hasta una próxima oportunidad. Pueblo querido, porque allí no puedo más, porque allí no puedo más vivir así como vivo. Al fin ya me convencí, al fin ya me convencí de lo lindo que es el campo. Allí puedo vivir, porque allí puedo vivir.